Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas Bien. tardes. Buenas tardes. Hay algunos que no se animan a poner las cámaras. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Todo perfecto. Muy bien, muy bien. Ahí estaba mirando lo que tenemos que ver en el día de hoy. Y bueno, el material ya está. Buenas tardes, profe. No me manda la cámara. Nada, no pasa nada, no pasa nada. Les decía que estaba mirando el material que tenemos que ver hoy, que es de la bolilla 16, los primeros puntos. Ya está habilitado, no sé si han llegado a verlo, el material respectivo, como para que puedan leer. Hay un par de artículos de doctrina y hay dos clases, o una clase en dos partes, grabada del doctor Guillermo Garauso, donde, bueno, analiza estos contenidos. Por otro lado, también veía que el día viernes, Disculpe, que no, doctor. sí, cómo Disculpe, no, doctor, que le interrumpa. sí, Las dos clases que hay subidas son del sí, doctor Vicente, y no, no, tienen atrás un chillido tremendo. a ver, Esa es la déjame, bolilla 15. Efectos de la quiebra. no, no, por eso, yo decía la bolilla 16, ¿ahí ven la pantalla? Sí, sí, ahí se ve. Claro, lo que vos me decís, Marina, es la bolilla 15, efectos personales de la quiebra, parte uno y parte 2 de Vicente. Yo me refiero a esto, que lo hemos Perdón, habilitado hoy. No, no patrimoniales. hay, no hay- Patrimoniales. no hay ningún problema, aparte es importante lo que me decís también, a lo que yo quería ir. Entonces, bueno, acá tienen un par de clases. Mañana les vamos a estar subiendo esto que está en grisecito, todavía no está habilitado. Ven que dicen no mostrado a los estudiantes, pero yo se los muestro igual. De incaptación, una clase de la doctora Guzmán. Después hay una clase de continuación de la explotación de la empresa de un tal doctor Martínez, no sé quién será ese. Y bueno, algunas cositas más como para que tengan todo el material de esta bolilla. También está la 18, los primeros puntos. Estos son, creo que son los PowerPoint, ¿no? Sí, sí, tienen los PowerPoint de la bolilla 18, los primeros puntos de la misma. Esto como para ver un poquito, discúlpame, ya estamos, ya estamos. Para un poquito un panorama de dónde estamos parados con el material que tenemos que ver esta semana. Ahora sí, no sé Profesor, quién. con respecto a la bolilla 18, no Sí, se Joaquín. puede ver. Yo A ver. intenté ingresar y no se puede. Dice como que está en una papelera o algo así. Está en la papelera del Sí, administrador. yo lo puse en el foro, doctora, eso. Ahí, ahí, o sea, lo probaron ahora en la papelera del administrador, porque esto está habilitado, yo entiendo que lo ha habilitado, bueno, esto tenemos acceso todos, pero en este caso no fui yo, supongo que habrá sido Guillermo, que les ha habilitado los que están en, si yo busco, bueno, no, a mí me va a abrir igual. Y más abajo, si usted va más abajo, ve que Sí, dice Zoom bolilla 18, puntos 1 y sí, 2. sí, doctora Esas Gemma. clases no Ah, tiene, no se puede ver, esa no se puede ver, a verla, no, un porque segundo. en teoría es la bolilla que corresponde al martes. No hay ninguna vista previa disponible. Esto es lo que Eso, me decía. El archivo está en la sí, papelera del propietario. Y esto correspondía ayer, al martes 11, claro. claro. Puntos 1 y 2. Bueno, bueno, bueno. Yo le voy a comentar al doctor Grabuso para que porque eso el material lo tiene él, a ver si, bueno, si no puede, si hay algún problema informático, bueno, trataremos subiremos otro material al respecto. La clase no se ve, los power sí, pone Micaela. Claro, claro, lo que habíamos visto recién. Lo que no se estaría viendo es la clase de los primeros puntos de la 18, que no tengo el programa en. ¿Tienen por ahí el programa? Si no lo busco acá. ¿Qué sería? Y yo me lo había anotado en la agenda. A ver. No, si no lo buscamos, pero principio en materia de efectos en la quiebra, prestaciones no dinerarias, compensación, derecho de retención. Bien.
Por eso, yo lo que les quería decir básicamente es esto. Los temas que estaban asignados para el día de hoy, uy, casi salgo para deshabilitar el chat, ¿verdad? Cerrar, ahí. Casi termino la reunión. Los temas que tenemos que ver el día de hoy tienen, creo que, material suficiente, y además el día viernes, como vamos a estar abocados al recuperatorio, que, bueno, hubo muchos ausentes, no sé si vendrán o no, pero en teoría a las 16:45 todavía vamos a estar, bien que los viernes tenemos las clases de repaso. Me gustaría un poco lo que ya estamos haciendo, usar esta clase para algunas consultas que ustedes tengan y eventualmente abordar algún otro tema, como podría ser, por ejemplo, esto que habíamos hablado de la bolilla 18, o el que a ustedes les parezca, de lo que ya hayan visto, y no dedicar tanto tiempo a la cuestión del desapoderamiento, que me parece que estuve mirando recién la clase a ver si ocupaba todos los puntos que nos tocaba hoy, y está bien completa. Como ustedes quieran, díganme. Yo tengo un par de preguntas, ahora las busco, les iba a hacer el viernes, pero ahora las busco y las hago si hacemos clase de repaso. Como estas clases son para apoyarlos en todo el proceso, así que decidan ustedes. No sé quién más habló por ahí. Yo, doctor, Sí. discúlpeme, le quiero hacer una consulta del tema Ujú. del trabajo práctico que entregamos ayer. Bien, bien. Eh, Bueno, entonces vamos con yo creo consultas, que, perdón, si hay que desarrollar algún tema puntual, lo desarrollamos. ¿Está? ¿Les parece? bueno, ¿Estamos de no, acuerdo? yo le quería preguntar Sí. sobre la incompatibilidad de la conversión con el recurso. Ajá. Eh, Esa parte no entiendo la incompatibilidad de la conversión con el recurso de reposición, porque yo contesté que sí, que no se podía presentar la conversión estando pendiente el recurso de reposición. Y me pusieron, no, es falso. ¿Me puede explicar eso, doctor? No sé si Sí, cómo me no. escucha bien. Sí, te escucho perfecto. Ahí había como un ruido cuando te movías, pero ahora te escucho perfecto. El tema es así. La conversión es no es técnicamente un recurso en el sentido de que busque anular o refutar, mejor dicho, los presupuestos de una sentencia de quiebra. El presupuesto objetivo, el presupuesto subjetivo, o las cuestiones de legitimación que habilitaron al decreto de quiebra. Lo que busca es, partiendo de la base que se reconoce la existencia de los presupuestos, es retrotraer a un estado que en realidad en este caso nunca había existido, a un estado preventivo, una sentencia liquidatoria. Por eso se dice que la conversión es un remedio utilizado para quien ha caído desprevenidamente en una quiebra. Ahora, sería incompatible plantear, y de hecho así está establecido en la normativa, cuando dice, pero que lo estoy buscando, la interposición de recursos, donde habla de la conversión, que dice claramente que el pedido de conversión impide poder interponer, artículo 91, el recurso de reposición en lo sucesivo, si es que el plazo todavía está vigente, y que por otro lado, si ya hubiera sido interpuesto, recuerden que para la reposición tenemos 5 días, y para la conversión, ¿qué plazo tenemos? 10 días, 10 contando la días. última publicación de dicto, o sea, un plazo No mucho llegué. más, un plazo más extenso, está bien, no importa. A ver si estaban ahí. Bueno, entonces, en ese caso, como si ya se hubiera interpuesto, se lo tiene por desistido. ¿Por qué? Porque son incompatibles desde su naturaleza. En la conversión estamos reconociendo la existencia de los presupuestos, y justamente en el recurso de reposición lo que estamos diciendo es o que no soy sujeto concursable o que no me encuentro en estado de cesación de pagos, aún en el caso de que se realice una reposición, un pedido de levantamiento sin trámite, que no deja de ser una variante de la reposición. Al depositar embargo estoy diciendo, bueno, acá tengo la plata, no estoy en cesación de pago. ¿Se entiende? Entonces, para que me habiliten un concurso preventivo, ¿qué necesito? Encontrarme en estado de cesación de pagos. Por eso es que te corrigieron como te corrigieron, que es correcto.
que es correcto. No sé si fui claro. Sí, sí, entonces falso. Sería Exactamente. en la interposición del recurso de reposición Ujú. impide poder No, plantear la conversión de quiebra. no, Falso. es falso, exactamente. Lo podés plantear. Lo que no puedes hacer es lo contrario. La interposición del pedido o la Bien, demanda, plantear la revocatoria de reposición, y si fue planteada, se tiene por desistida. Artículo 91. bien, gracias. Por nada. Tomás, ¿encontraste Sí, tu ahí las pregunta? encontré. Dale. Una pregunta era el. Perdón, Lorena. ¿Querés preguntar vos? Una era la del levantamiento sin trámite de la quiebra. Bien. Eh, que no sé si son 5 o 10 días para depositar el monto del dinero que se debe, porque en una parte se dijo 5, después entendí que eran 10 y no sé si son 5 o 10 para depositar el dinero. Y a partir de cuándo empieza a correr ese plazo de 5 o 10 días para depositarlo. Bien. El tema es el siguiente. Los 10 días, el recurso de reposición es el mismo. En realidad, la mayoría de la doctrina interpreta el levantamiento sin trámite como una variante, justamente lo que yo trataba de explicar recién. Cuando uno ataca una sentencia de quiebra, cuando existe la posibilidad de hacerlo por la vía de la reposición, lo que tenemos que demostrar es que no están configurados los presupuestos que habilitaron a la misma, o estimado no está bien. Pero en el caso del levantamiento sin trámite, lo que yo estoy haciendo es una variante, porque estoy depositando en pago o embargo las sumas de los pedidos de quiebra, del pedido de quiebra que estoy tratando de revocar y de cualquier otro pedido de quiebra que se encuentre pendiente. Lo que dice el artículo 95, que por ahí eso te confunde, es que tenés un plazo máximo de 10 días para dictar resolución el juez, el tercer párrafo del 95. Pero el plazo de interposición del recurso es el mismo. El juez No, no, puede... sí, eso lo había entendido, la interposición, el plazo para la interposición y el plazo para Bien. dictar sentencia lo entendí. Sí, Después había otro punto que decía que era la embargabilidad de ese dinero depositado, donde se hablaba de bien. que el acreedor debía embargarlo dentro de los 10 días. Lo que yo no sé Ahí es vamos. cuándo, cuando la persona hace el depósito, cuánto tiempo tiene para hacer el depósito después que se hace lugar a o a ese levantamiento sin trámite. No sé A si son ver, 5 días o 10 días. no, no. En el pedido de levantamiento sin trámite, en el planteo del recurso con el levantamiento sin trámite, Sí. se puede revocar sin sustanciar el incidente, como dice el artículo 96, en el caso de que se deposite en pago o embargo. Ahora vamos a ver qué pasa si es en pago y qué pasa si es en embargo. Bien, también debe depositar, en ese caso, los importes para atender los restantes pedidos de quiebra. Bien, ahora, lo que tiene 5 días, una vez que realiza este depósito, 5 días extra, no esos primeros 5 días, es para responder a una suma que el juez va a fijar, va a estimar para gastos causídicos. Bien, entonces ese sería el tema. Supongamos, te lo pongo en un escenario hipotético, que yo tengo un pedido de quiebra por 100.000 pesos. Bueno, yo voy a depositar esos 100.000 pesos a embargo, supongamos, pero además veo que tengo 2 pedidos de quiebra pendiente más, que son uno de 50.000 y uno de 20.000. Bueno, también voy a tener que depositar esas sumas. Bien, puede llegar a ocurrir en algún caso que yo no tenga conocimiento de que existen esos pedidos de quiebra. Entonces ahí sí puede ser que en un caso concreto me den 5 días extra como para hacer ese planteo. Pero en principio el plazo es único para hacer ese depósito. Después, hechos esos depósitos, el juzgado me va a decir, bueno, se presupuesta la suma de tantos pesos para gastos causídicos, tiene 5 días para pagarlo. Si no lo paga, el juicio sigue. Nunca se olviden que una vez que estamos tanto en un concurso y mucho más en una quiebra, el concursado, el fallido, ya tiene un acreedor más que van a ser las costas del proceso. Entonces también va a tener que hacer frente a ese caso.
Lo que vos hablás de los 10 días, esa cuestión, tiene que ver con que si se efectúa un depósito en pago, al estar en los albores de una quiebra, bueno, se le pagará al acreedor peticionante de la quiebra. Generalmente los pedidos de quiebra son utilizados como un medio de presión, esto seguramente ya lo habrán, ya se los habrán comentado, un medio de presión que utilizan los acreedores para tratar de lograr el cobro de sus acreencias. Muchas veces se usa también cuando hay un concurso preventivo en trámite, los acreedores postconcursales, si están asesorados al respecto, empiezan a pedir la quiebra por sus créditos, ¿no? Con un ámbito defensivo muy limitado, porque en este caso, por supuesto, el concursado no podría pedir no podría hacer valer recursos como la reposición, no podría pedir la conversión. Entonces, es un esquema que se usa muchas veces abusivamente, pero me fui por las ramas. Ahora, si se deposita embargo, llegado el caso, el pedido de quiebra, más allá de este fin de la práctica, no es jurídicamente un proceso para perseguir el cobro de una deuda individual. Teóricamente, jurídicamente, lo que busca el acreedor peticionante de la quiebra es abrir un proceso universal donde van a acudir todo el resto de los quienes se consideren con algún tipo de derecho a hacer valerlo sobre el patrimonio del fallido. Entonces, si no se deposita en pago, si se deposita en embargo, esa suma no se puede percibir, no se puede debatir, mejor dicho, la existencia o no del crédito de manera individual, con lo que el acreedor peticionante de la quiebra tendría que iniciar la acción individual que corresponde. Yo en este momento no tengo en mente el número de artículo, pero el Código Procesal Civil y Comercial establece que cuando se pide una medida cautelar por fuera del proceso individual, no lo dice así, pero bueno, por fuera del proceso específico donde se tiene que perseguir el cobro, tiene que iniciarse la acción puntual dentro de, yo no recuerdo si son 10 o 15 días. Tomás, estos son los 10 días a los que vos te referías. Sí, ahí lo estaba leyendo sí. y lo había puesto mal. O sea que nosotros, el juez, la persona que pide el levantamiento sin trámite, tiene que depositar el dinero de sus créditos. El dinero de los créditos. Yo voy y deposito. Si deposita embargo, ponele que vos sos acreedor mío, vos vas a tener que iniciarme un juicio individual. No vas a poder cobrar a decir, bueno, me depositó embargo, vamos a discutir si este crédito es válido o no es válido. Vas a tener que iniciar un juicio individual. Y lo vas a tener que hacer dentro de un plazo, ahora se los confirmo, no recuerdo si son 10 o 15 días, esto por el Código Civil y por el Código Procesal, porque pasado ese plazo, el embargo puede quedar sin efecto. Esto lo hemos utilizado en la práctica y bueno, si el acreedor se queda tranquilo que el dinero está embargado, no, tiene que iniciar o continuar, si ya la tenía iniciada, la acción individual que corresponde para poder debatir la procedencia de ese importe. Lo que está haciendo en realidad, que esto es lo importante, el fallido que quiere dejar de serlo, es aportar un elemento probatorio para decir, no estoy en cesación de pagos, no pago porque no estoy de acuerdo con este monto, no pago porque me parece que esa deuda no procede, por el motivo que fuere, o no pago porque no tengo ganas, pero la plata la tengo. ¿Está claro? Claro, sí. Y después ahí, una vez que hace el depósito, si aparecen otros créditos o si se piden los intereses y demás, va a tener 5 días para depositar lo restante, digamos. Los gastos causídicos, sí. Claro. Si lo deposita, Sí. se va a proceder a levantar el pedido de quiebra y se va a tratar en el juicio aparte. ¿Sería así? Así es. Perfecto. Así Eso es. es lo que... Ahí está, ahí me quedó claro. Pero el plazo para plantear el recurso siempre es el mismo, porque en definitiva, como les decía, es una variante del recurso de reposición, en donde mi forma de probar que no estoy en estado de cesación de pagos es decir que tengo el dinero. ¿Mm? Perfecto. Estaba Lorena, ¿no? Una pregunta de lo que estaban hablando recién.
Bueno, si está relacionado, pero en realidad le Tengo una tocaba a pregunta. Lorena. Relacionada con esto, dale. Ah, perdón. ¿Eh? No, Como no hay quieras. problema, me he olvidado. Bueno, Yo no tengo No, dale, drama. Lorena. Bueno, si estamos en el mismo. Bueno, ya está, dale, Lorena. no, a mí me había ido en una misma pregunta, me fue mal en dos respuestas, que eran las relativas a la quiebra, cuando preguntaban cuáles eran apelables y cuáles eran inapelables. Ah, Y a bien, mí me había bien. quedado del concurso preventivo como grabado esto de que si había un pedido de quiebra indirecta, ya sea por frustración del proceso o frustración del acuerdo, era, digamos, inapelable. Perdón, apelable. La quiebra indirecta, apelable. Entonces, en una de las preguntas, Sí, por eso tengo la duda, sí, era, uno de los supuestos era la quiebra por falta de obtención de las mayorías. bien. Yo Bueno, le puse, ¿cuál es la regla general en materia de apelabilidad? Artículo 273, estoy buscando lo de, me quedé con lo la del plazo ese porque no inapelabilidad, puedo. el La 273. regla No, 10 días, 273, profesores. sí, el 215, no, perdón, me quedé con lo otro, te estoy escuchando, pero me quedé con lo Son del 10 plazo días. ese. Son 10 días, profesor. el Para plazo. iniciar, ¿qué es el 215 del Código Procesal? Disculpame, Lorena, no, pensé que me estaba hablando a mí. pero estoy hablando a todos a la vez, Para, pero no para me iniciar gusta. la acción individual son 10 días que ¿Dónde tiene el lo dice acreedor. eso? ¿215? No. Bueno, vos decís que son 10 días, me quedo tranquilo. Entonces, seguimos con esto. Perdón, Lorena. El No, no, artículo está bien. 73 establece la regla de la inapelabilidad, 273, Inapelabilidad, inciso sí, sí. tercero. Bien, pero también dice en su inciso cuarto que en el caso de que se disponga o se proceda a la apelación, será apelable con efecto suspensivo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Ahí tenemos que ver cada caso concreto, pero además tenemos que entender que hay una regla que va más allá de la ley concursal, que es la cuestión de la violación o no del derecho de defensa, ¿no? Entonces ahí es donde juegan esos dos conceptos de una manera que hay que ver en el caso concreto, a ver cómo aplica. Vamos a llevarlo a la práctica. Vos me decís la hipótesis del artículo 46. ¿Está prevista la apelabilidad en el artículo 46? No está prevista. No está No, previsto pero tampoco en el caso del artículo 47, no está previsto no. en el anteúltimo párrafo del artículo 43. O sea, muchas de las hipótesis de quiebra por frustración del proceso no contienen expresamente prevista la apelabilidad. Sí ocurre con el tema, por ejemplo, de la impugnación. Para el caso de quiebra por frustración del acuerdo, tenemos que en el caso de nulidad está previsto, y en el caso de incumplimiento también. Bien, entonces, ¿qué sucede? Primero vemos algunos supuestos, y por otro lado tampoco es el efecto que por regla general se dice que cuando se concede la apelación con efecto, será en relación y con efecto suspensivo, eso no ocurre en los supuestos estos que estamos hablando. Por ejemplo, en los casos de nulidad dice sin perjuicio de la aplicación inmediata de lo dispuesto en los artículos 177 a 199. ¿Qué Sí, las significa esto? medidas de conservación, en tal caso de que Exactamente. sea gravoso mantener el bien, o que se trate de materia que sea perecedera. Exacto. Ahí, por eso lo habíamos visto como que era como un mix, la apelación era un suspensivo. Es una cuestión intermedia y yo Sí, creo que la mejor forma de entenderlo es buscarle la lógica a la cuestión, ¿no? Tanto para esto como para lo que te voy a decir ahora con respecto a cuándo es apelable, cuándo no es apelable, más allá de la disposición expresa. La lógica de que haya un efecto parcialmente suspensivo y parcialmente devolutivo es la misma de cualquier apelación. ¿Por qué las medidas cautelares se apelan con efecto devolutivo? Porque si no, cualquiera que le embargan una propiedad o cualquier bien plantea una apelación, un recurso, y
queda liberado de la medida hasta que se resuelve. Y justamente uno de los pilares de la medida cautelar, que es un peligro en la demora, que con esto seguiría demorándose. Una cuota de alimento, lo mismo. O sea, mientras discutimos, por lo menos tiene que haber una percepción. Bien. Tiene una lógica. También tiene una lógica el efecto suspensivo cuando me condenan, por ejemplo, a pagar una suma de dinero. Si la pago y después me dicen, no, disculpe, tenía razón, no la debía, y no tengo forma de recuperarlo, tendría que iniciar una acción para recuperar ese pago mal hecho. En este caso, nosotros vemos que si el concursado fallido, se le ha decretado la quiebra, así que ya es fallido, pudiera suspender todos los efectos de la quiebra con la mera interposición de un recurso, todos los efectos de la quiebra, vos mencionaste algunos, Lorena, muy bien, pero fundamentalmente, por ejemplo, el que teníamos que charlar hoy, el tema del desapoderamiento, que ocurre de manera inmediata con el mero dictado de la sentencia de quiebra, ni siquiera requiere notificación, es un efecto propio de la sentencia de quiebra. Desde el momento que el concursado se constituye en fallido, se encuentra desapoderado de manera plena, en este caso, de sus bienes. ¿Qué pasaría si la interposición de recursos suspendiera todos esos efectos? El concursado seguiría concursado, seguiría administrando sus bienes y podría, de alguna manera, perjudicar lo que siempre tratamos de cuidar, que es ¿qué? La integridad del patrimonio, como prenda común de los acreedores, y además como un centro de imputación de derechos y obligaciones, donde también, bueno, se ven involucrados los intereses de terceros. Entonces, de esta manera, por un lado, se mantienen ciertos efectos, pero por otro lado, ¿qué sucedería si liquidáramos los bienes? Que esa es la parte que se suspende. ¿Qué sucedería si liquidáramos los bienes y después resulta que no había sido bien dictada la quiebra? Vamos y le decimos al ex fallido, tome 3 monedas, disculpe, nos equivocamos, le liquidamos los bienes, pero su sentencia de quiebra fue revocada. Entonces, lo que se busca en ambos casos es evitar el perjuicio, evitar el mayor perjuicio. Por supuesto que la demora en la resolución o en definición de un tema genera un perjuicio, pero una cosa es un perjuicio de tiempo y otra cosa es un perjuicio irreparable, como podría ser o que se suspendan los efectos o que se liquiden los bienes. Entonces hay una lógica en ese efecto parcialmente evolutivo y parcialmente suspensivo. Ahora, yendo al otro punto que vos planteabas, primero tenemos que ver el cumplimiento de la regla general. Y la pregunta de oro es, ¿por qué son? A ver, vamos a tratar de pensarlo entre todos. ¿Por qué la regla general es la inapelabilidad? ¿Por qué son inapelables las resoluciones en los procesos concursales? Por una cuestión de celeridad del proceso y de economía del proceso concursal. Ese es el objetivo principal del legislador, era casi una obsesión, por supuesto incumplida, y fracasó con todo éxito en su intento, porque los procesos siguen siendo muy extensos, pero ese era el objetivo justamente, la celeridad. Ahora, como dice Truffat y tantos otros, si la celeridad choca con el derecho constitucional de defensa en juicio, lógicamente no podemos hacerla prevalecer, porque uno tiene raigambre constitucional, es uno de los pilares del sistema en el que vivimos. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, la celeridad, que además no es tal, es una pretensión de que procesalmente se resuelva el tema concursal. Entonces, en un ejemplo concreto, nosotros vamos, primero lo que tenemos que hacer, supongamos, tenemos una hipótesis de que, de que no llegamos a las mayorías. No llegamos a las mayorías, entonces se vence el periodo de exclusividad, nos decretan la quiebra. Ahora, nos ponemos a contar y vemos que el juez se olvidó de contar a un acreedor, se olvidó de contar una conformidad. ¿Qué hacemos? Viene un cliente al estudio de usted, le dice, bueno, me pasa esto, y no, mire, la regla es la inapelabilidad, así que ya está, va a tener que tratar de lograr una salida por la vía de la quiebra porque son inapelables. ¿Le decimos eso? No, yo puse que era apelable. Eso le diríamos si solamente analizamos esto.
pero la Constitución Nacional está bastantes escalones arriba. Entonces, vos pusiste que era apelable. Ahora, ahí tenemos que entrar, no por la puerta, porque la ley no nos lo permite abiertamente, pero podríamos entrar por la ventana, explicando que en el caso concreto se ha cometido una arbitrariedad, una situación de gravamen irreparable, donde se encuentra violado el derecho de defensa. Bueno, tendremos que hacer un speech un poco más largo, pero la realidad es que en todos los supuestos se podría apelar, pero cuando haya situaciones de gravedad institucional. O sea, no son excepciones a la regla en general, tendrían que ser excepciones a la regla en un caso concreto. ¿Está bien? ¿Qué entendió el legislador? Que no había mucha complejidad en contar si estaban o no estaban las conformidades, que no había mucha complejidad en ver si el deudor presentó o no presentó una propuesta 20 días antes del vencimiento del periodo de exclusividad. Sí, que sí podía haber mucha complejidad en el caso de una impugnación, donde podría defenderse a través de la posibilidad que le brinda la ley de apelar. Lo mismo sucede en el caso de la nulidad. Como son cuestiones más complejas por las que se puede llegar a decretar una quiebra, entonces en esos supuestos el legislador interpretó que objetivamente el universo de casos planteados podía dar lugar a una posibilidad de apelación. Ahora, pensar que un juez pueda contar mal, o que pueda contar mal un plazo, o que pueda hacer mal, contar mal por otro, como dice Mafia, era algo que en el laboratorio donde nuestros legisladores hacen sus normas parecía impensable. La cantidad de posibilidades, los podría aburrir un rato con la cantidad de veces que hemos apelado cuestiones que eran inapelables por inverosimilitudes enormes, pero bueno, no quiero extenderme tanto con esto, pero la posibilidad de apelar es una posibilidad excepcional. Tendríamos que ver si en el caso concreto es una situación de gravedad institucional. ¿Cuándo? No está previsto. Bien, creo que eso era todo, ¿no? Entonces es media abierta la respuesta, porque puede ser apelable en definitiva. Estamos hablando de la quiebra de una persona, o sea. La respuesta sería, en principio es inapelable, en principio solamente son apelables las resoluciones cuando está expresamente previsto, pero puede accederse a la apelabilidad cuando se encuentre cuando se dé una situación de gravamen institucional y se encuentre violado arbitrariamente el derecho de defensa. Esa sería la respuesta. O sea, sí, es sí, no y sí, pero básicamente la respuesta correcta sería esa. Yo no me quiero extender, pero es como la misma pregunta, tengo la otra mal, es la quiebra por extensión en caso de confusión patrimonial. Ahí directamente no. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Confusión patrimonial inescindible. Sí. Ahí contesté al azar, pero la verdad no la sabía. Sí, es como que quedé en el aire ahí en la nebulosa. En el caso de la quiebra por confusión patrimonial inescindible, ¿qué le preguntaba? ¿Si era apelable? Claro. Y yo puse que era inapelable, y la tengo mal. Yo no tengo acá que... A ver, estoy revisando por las dudas, pero no está prevista la apelabilidad, con lo cual la respuesta sería la misma que te estaba dando. O sea, llegado el supuesto de que se pueda determinar que ese análisis que hizo el juzgador con respecto a la confusión patrimonial no es tal, se podría entrar en una apelación que por supuesto va a tener que tener un fundamento muy extenso para refutar la visión que haya tenido el juez al respecto. Básicamente, o sea, ustedes tienen que fijarse en cada norma si dice si es apelable, si no es apelable. Si no dice nada, vamos a tener que ver si en un caso concreto podemos entrar por la ventana, como decíamos recién. La respuesta sería la misma, Lorena, en el caso anterior. Profesor. Pero en el trabajo está como apelable, como correcta. ¿Como que es apelable? Sí. Es que en realidad es apelable cuando se dé una situación específica. No tiene previsto en ningún caso una cosa que puede suceder. A ver. Porque a veces las preguntas estas... La extensión de quiebra, ¿cuál es el procedimiento para decretarla?
la extensión de quiebra del 161 tiene un juicio específico, un juicio ordinario. Bien, entonces, ¿qué le gusta ir? Esta es de Horacio. ¿Qué le gusta decir a Horacio? Bueno, en realidad, como hay un juicio ordinario, ese juicio ordinario llega a una sentencia, y esa sentencia, el juicio ordinario, sería apelable. Eso es lo que interpreta. De la misma manera que podemos decir que la quiebra, si yo les pregunto, ¿la quiebra directa es apelable? No, es recurrible por la revisión, pero sí es apelable la resolución que pone fin al incidente. Es un incidente de reposición, sí. La resolución definitiva sí la puedo apelar. ¿Va? Pero en realidad lo que es un trámite, tiene que ver con el procedimiento. Pero si yo me guío por la ley, lo que yo les estoy diciendo es correcto. Pero bueno, es una interpretación bien aclarado, así ven cuál podría ser la postura. Cuando nosotros tenemos un proceso para determinar, por ejemplo, un incidente cualquiera, va a tener una sentencia. Si yo les digo en el concurso también, planteo un incidente de revisión, no puedo apelar la sentencia del 36. Pero la resolución, la sentencia final de ese incidente de revisión es apelable. Entonces podríamos poner que es indirectamente apelable si nos ponemos a hilar fino. Lo importante es que más allá de estos términos, que ustedes comprendan el concepto. Si ustedes van a ir a plantear directamente una apelación en una sentencia que determina la confusión patrimonial inscindible, van a decir que no. Lo podrán hacer al final del procedimiento cuando se determine si hay o no confusión patrimonial. ¿Está claro? En el caso de la extensión de la quiebra, vos podrías apelar la sentencia que declara socio en el proceso ordinario. No, vos tenés en cuenta que hay dos tipos de extensión: la extensión refleja y la extensión que va a requerir de un procedimiento para la determinación de si se configuraron algunos de los casi tipos penales, por decirlo de una manera, que encontramos en los puntos 1 y 2 sobre todo. El de confusión patrimonial inscindible, por ahí, por eso les digo, el de la confusión patrimonial inscindible tranquilamente podría decir el juez sin necesidad de este procedimiento, decir, bueno, a ver, ahí está claro por los balances, por los libros que hay confusión, tal, decreto la quiebra. Pero en realidad tendría que formalizar también el procedimiento como los incisos 1 y 2 del 161. El 160 es reflejo, es automático. En el 160 yo solamente me tengo que fijar si hay socios con responsabilidad ilimitada, por el tipo social, no por sanción, ¿no? Entonces en ese caso es automático. Automático diferido en el tiempo unos días, porque primero se va a decretar la quiebra, se va a ver la documentación, sobre todo los instrumentos constitutivos y sus modificaciones, a ver quiénes son los socios ilimitadamente responsables, si es que es una sociedad con ese tipo, y ahí se extenderá a los mismos. ¿Está? No sé si esa era la pregunta, Joaquín. Sí, pero yo lo que había entendido era que la sentencia que declaraba la extensión de la quiebra no era apelable, sino lo que era apelable era la sentencia que lo declaraba como socio. Pero no lo entendí mal. Exactamente lo mismo. Que la sentencia que declaraba la quiebra... En un proceso ordinario, lo que decía hoy usted. Que cuando se declaraba la quiebra por extensión, la misma no podía ser apelada. Lo que uno podía apelar en un proceso ordinario posterior era su calidad de socio de esa sociedad. Está bien. A ver, me declaran la quiebra automática. Vamos al 160, nos vamos al 161. Está. Entonces, me declaran la quiebra de manera automática. Yo no puedo apelar la cuestión de que los socios ilimitadamente responsables son objeto de extensión, porque tendría que plantear la inconstitucionalidad del 160, por decirlo de alguna manera, ¿se entiende? Yo no puedo decir, no me pueden aplicar la quiebra porque soy socio ilimitadamente responsable. Lo que tendría que cuestionar es decir, no, yo me fui de la sociedad, o ese documento esa inscripción es nula, o lo que fuere. Sí, es correcto. O sea, no puedo decir el 160 no me incluye. Perdón, sí puedo decir el 160 no me incluye. Lo que no puedo decir es los socios ilimitadamente responsables no están incluidos en el 160, porque es clara la norma.
Entiendo que a eso es lo que se deben haber referido. No sé dónde en material estaba eso. Lo dio Garaguso en una clase. Bien. Sí. O sea, ahora lo estoy tratando de recordar como dice. Sí, es correcto. O sea, el 160 dice los socios con responsabilidad ilimitada son alcanzados por la quiebra. Entonces, yo lo que tengo que tratar de defenderme, de la misma manera que dice, cuando hay estado de cesación de pago se decreta la quiebra. Bueno, yo lo que tengo que tratar es decir que no hay estado de cesación de pago. No puedo decir, bueno, no, la quiebra se tiene que decretar en una hipótesis distinta. ¿Está? Ahí escribe Florencia, que está en la sombra, ¿no? Ah, sí, ahí te veo. Que en la clase grabada Garauzzi dice que son apelables porque las declaraciones del 161 son producto de un proceso ordinario, correcto. Volviendo al 161, es correcto lo que hablábamos recién. O sea, en realidad va a ser apelable la resolución, la sentencia final de ese proceso ordinario, porque el trámite de ese proceso contiene una posibilidad apelatoria. O sea, si yo voy a discutir a la justicia ordinaria que no soy socia de hace rato de esa sociedad, que me excluyeron y que no tengo ningún tipo, no tienen por qué extender la quiebra. No, lo puedo discutir de la misma manera Hacia mi en el patrimonio, proceso. digamos. Lo puedo discutir puedo cuestionar la sentencia que dispone que me dispone la extensión automática. Pero lo que tengo que justificar es mi no calidad de socio ilimitadamente responsable, de la misma manera que para cuestionar una sentencia de quiebra tengo que cuestionar o que no soy sujeto concursable, en este caso sería como que no soy sujeto pasible de ser de extendida la quiebra. Claro. ¿Mm? Claro, si nos preguntan entonces eso, quiebra por extensión al socio ilimitadamente responsable, ¿qué tenemos que decir? ¿Que es apelable o es inapelable? El socio podría apelar la calidad de socio, pero no el presupuesto para que se decrete la quiebra. Listo, gracias. No, por favor. Lucía, te olvidamos, estabas ahí. Gracias. No pasa nada. Estuvo buena la aclaración también. Sí. Yo tenía una pregunta al recurso de levantamiento sin trámite, porque el objetivo es demostrar en realidad que no estás en estado de cesación de pagos. Y después, creo que en clase aclararon que la jurisprudencia decía que podría ampliarse a un supuesto más, que si el crédito resultara inexigible. Sí, el recurso que podrías plantear en ese caso. En realidad, que el crédito resulte inexigible tendría, para mí, es más objeto de un planteo del recurso de reposición puro, digamos, donde además de cuestionar, fíjense que de igual derecho, puedo ser, estoy buscando en el 95 donde están las defensas que se pueden interponer. Sí, creo que también lo dijo como también para la reposición. Yo no le encuentro mucho sentido para el levantamiento sin trámite, porque vos vas a depositar o embargar, pero en realidad el crédito es inexigible, como que... Yo lo que digo es, si el crédito es inexigible o si el acreedor no es tal, y eso se puede demostrar de la forma sumaria que tengo en este momento, porque si no, lamentablemente, tendré que impugnarlo, no va a ser la primera vez, digamos, que un acreedor que pidió la quiebra después no obtiene verificación. Eso, aunque parezca mentira, puede suceder. Pero si lo puedo demostrar de manera sumaria que ese crédito es inexigible, lo que voy a decir es que no están dados, en este caso no los presupuestos, o de alguna manera sí, porque si el acreedor no tiene legitimación, o sea, no es acreedor, no estaría demostrando ningún incumplimiento, con lo cual ese hecho revelador del estado de pagos no estaría. O sea, como que todo siempre va a girar en torno a los presupuestos objetivo y subjetivo. Pero, o sea, yendo a lo que vos decís, sí, la cuestión de la legitimación me parece que hay que plantearla ahí. Ahora, si yo la veo un poquito más complicada y no tengo una forma sumaria, documental, de demostrar que ese acreedor no está, o que el crédito es inexigible, lo que puedo hacer, siempre y cuando no se trate de una suma o de una suma que uno no tenga, porque todo es mucho poco de acuerdo a lo que uno pueda en ese momento disponer, ¿no?
Pero si no es una suma muy considerable, o se puede tener, lo que se haría en ese supuesto es hacer el depósito a embargo, y después la peleo en el juicio individual. Bien, esto sí se usa mucho. Me acuerdo de una vez en un curso que hice, le explicaba a Grispo toda esta situación y contaba un caso de que, no sé, de que a Coca-Cola, no sé quién le había pedido, que él era el abogado y había que poner como $2 millones, entonces los depositaron en embargo, y yo, sí, con plata cualquiera, una gran estrategia. Pero bueno, la realidad es que si uno dispone de ese dinero, realmente es mucho más fácil hacer un depósito embargo que tratar de, por decirlo en criollo, remar en dulce leche para poder demostrar una situación que quizás no demostremos y la consecuencia es que esa quiebra subsista. Bien, con el levantamiento nos aseguramos de que salimos del atolladero. Por ahí salimos con un montón de plata indisponible, pero salimos del atolladero. Claro, ahí entendí un poquito más el sentido. Perfecto. Claro, me parece que la clave de todas estas cuestiones, perdón, es tratar de comprender los por qué. Denominador común es lo que hablábamos de la apelabilidad o no, en este tipo de situaciones también. Más que aprenderse de memoria, no tengo que impugnar el presupuesto. Imaginar una situación concreta donde a alguien le decretaron la quiebra y bueno, ¿cómo hago para defenderme? Y me tengo que fijar justamente cuál era. Puedo aprenderme memoria, los presupuestos y demás, pero lo importante es ver, bueno, ¿qué herramientas tengo para defenderme? ¿Qué plazo tengo para defenderme? Bueno, y a partir de ahí desarrollar una estrategia que puede ser la de la reposición pura o la del levantamiento sin trámite. Y si no, también le puedo echar mano a la conversión para tratar de pelear esas deudas en un escenario un poquito menos desfavorable. Perdón, te interrumpí, alguien interrumpí. No, sí, nada, que justo con respecto a eso de la prueba, quería ver a ver si lo había entendido bien en la clase, que por ejemplo el recurso de reposición el trámite es un incidente genérico, entonces hay amplio debate probatorio. Lo que yo en un momento, no me acuerdo si entendí, con la sentencia de quiebra, el fallido en este caso tendría solamente la posibilidad de adjuntar prueba documental. ¿Es así? Por eso también luego con el recurso de reposición puede ampliar el debate, porque en ese momento no tiene muchos medios probatorios. ¿Puede ser que sea así? En realidad, la interposición del recurso, con el plazo que hablábamos de 5 días, es muy difícil acompañar otro tipo de elemento probatorio a lo documental. Pero ahí es donde dice, bueno, el juez debe evaluar todas las circunstancias de la causa principal y sus incidentes. Bueno, al formarse un incidente, ahí por ahí tenemos la posibilidad de acompañar alguna prueba más. Bien. Bien, y tenés acotadas posibilidades con la sentencia de quiebra. A eso se refiere que solamente puedes expresar documental o no. Exacto. Ah, bien. Sí. Bien, tenía esa duda. Muchas gracias. Por favor. Están todos muy serios, muy serias. Se busca evitar, claro, se busca evitar, Lorena Capone, se busca evitar una antequiebra, exactamente. Claro, lo de antequiebra es en la sentencia. La famosa inexistencia del juicio de antequiebra, que tiene que ver en la oportunidad de contestar el traslado, lo que hablamos recién, no tengo mucho juego. Ahora, en la reposición, al transmitir un incidente, bueno, ahí sería similar, fíjense cómo hay patrones a lo que sucede en una observación de un pedido de verificación y después un incidente de revisión. En la observación no puedo más que acompañar un recibo o alguna cuestión. Si necesito testigos, peritos o lo que fuera, voy a tener que ir al incidente posterior. Lo que pasa es que lo que hablábamos recién, si nosotros durante este trámite suspendemos todos los efectos de la quiebra, el fallido deja de estar fallido, sigue estando concursado y bueno, puede hacer desastre, ¿no? O por lo menos eso tenemos que tratar de evitar. Por eso es este doble efecto medio suspensivo, medio devolutivo, el que hablábamos hace un rato ante la pregunta de Lorena.
Bueno, algunas cositas que de lo que piensen si tienen alguna otra pregunta, si no yo les voy marcando un poquito la cancha de las cosas que o no vieron o ya vieron, pero no me han preguntado nada. El tema de efectos generales o relaciones jurídicas preexistentes, la bolilla 18, ahí van a ver un esquema donde hay una serie de artículos generales y después empieza a hablar de algunas cosas particulares y paradójicamente la sección siguiente, efectos sobre ciertas relaciones jurídicas en particular, tiene la regla general en materia de contratos. O sea que no se guíen por los epígrafes porque fueron tomados de distintas fuentes, es como dice Mafia que hay una legislación de a montones, como que todo esto lo metemos en esta bolsa y todo esto en aquella, pero no se guíen por los epígrafes para ver qué efectos son generales y qué efectos son específicos o puntuales de alguna relación jurídica individual, ¿no? Lo que sí es cierto que, bueno, que los primeros artículos de la sección de efectos generales sí son verdaderamente así, donde tenemos, por ejemplo, el 125 que habla de la concursalidad, el sometimiento a un único estatuto normativo y hacer valer los derechos en la forma prevista en la legislación, la obligatoriedad de la verificación, efectos sobre suspensión de intereses, artículo 129, prestaciones no dinerarias. Bueno, ahí ya empiezan a hablar de cosas más puntuales, ¿no? La compensación, el derecho a retención. Luego viene fuera de atracción, que también es general. Pero bueno, son todos efectos que se generan de manera automática con la existencia de la sentencia de quiebra y son de los que no se suspenden por la interposición de cualquier tipo de recurso en cualquier escenario de quiebra directa, indirecta, extensión, lo que se les ocurra. No se suspenden justamente porque de otra manera no estaríamos dentro de una quiebra. Estaríamos en un escenario completamente diferente. Y el efecto más importante... ¿Una consulta? Ah, sí, Marina, cómo no. Doctor, antes que siga avanzando, No, con no, respecto a la verificación, ¿no es cierto? perdón, estaba En la presentando un quiebra, poquito lo que ustedes van a leer nomás, en la no me iba a quiebra, extender mucho más. Sí. lo que quiero saber es con respecto a la quiebra indirecta, los Sí. acreedores que vienen del concurso, ¿tienen que ser doblemente verificados? No, eso lo dice el artículo 202, ¿no? Creo que todavía no lo vimos eso, donde lo que debe hacer el síndico es un recálculo de los créditos de estos acreedores, un recálculo con los intereses que hubieran sido suspendidos hasta la quiebra, porque el 129 los vuelve a suspender, y si ha habido algún tipo de, por ejemplo, si se tratara de una quiebra por frustración del proceso, no. Fíjense como ahí esta valla que parece que hay que aprenderse la memoria, también tiene su lógica. ¿Por qué se habla de quiebra por frustración del proceso y por frustración del acuerdo? Por lo que puede llegar a suceder después en ese proceso de quiebra. Si es por frustración del proceso, todavía no llegamos a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, ¿qué no ocurrió? ¿Cuál es el efecto principal del acuerdo? ¿La qué? La novación. Entonces, si hay novación, el crédito con el que esos acreedores van a ocurrir a la quiebra va a ser el crédito novado. Entonces, las quiebras por frustraciones del acuerdo, que presuponen la existencia de un acuerdo, implican que esos créditos van a tener que ser recalculados no solo con el interés, sino también, o sea, si el crédito original era 100, pero se llegó a un acuerdo que íbamos a pagar 50 en 2 cuotas, bueno, la quiebra hace caer los plazos, artículo 128, pero no cambia la naturaleza de la obligación novada, o sea que con lo que va a ocurrir ese acreedor es con 50, no en 2 cuotas, pero con 50, no con los 100. Entonces, ese recálculo, más el que te decía los intereses suspendidos en el concurso, es el que tiene que hacer la sindicatura. Pero no hay una nueva verificación. Sí podría presentarse a verificar el acreedor si tiene un crédito postconcursal pero prefalencial. Supongamos que se trata de unas prestaciones periódicas, por ejemplo, no sé, un ente de DEA, bueno, tendrá un crédito preconcursal y un crédito postconcursal, que ese sí lo tendrá que verificar, ¿está? Pero los créditos de causa o título anterior a la presentación del concurso se recalculan por la sindicatura, artículo 202.
¿Entendieron ahora eso me sirvió también para explicar eso de frustración del acuerdo, frustración del proceso? O sea que tiene una lógica, porque muchas veces parece, o por lo menos a mí me parecía cuando estudiaba, de que muchas cosas parecen como caprichosas o clasificaciones doctrinarias o teóricas que están nada más que para quemarnos las pestañas. Pero tiene sentido, lo mismo que tiene sentido quiebra directa o indirecta. En las quiebras indirectas hay acreedores que no verifican, como recién preguntaba Marina, y hay acreedores que sí verifican. Hay procedimientos que ocurren y otros que no, tiene un trámite diferente a una quiebra directa. Desde cómo se inicia, pero también desde cómo se cuestiona, desde cómo se recurre, y también de cuál sería su trámite, por lo menos en cuanto a la conformación del pasivo. Bueno, les estaba diciendo, entonces, piensen en alguna otra pregunta, que en esta legislación por montones que tenemos en la bolilla 18, en realidad el programa lo ha sistematizado bien, pero no es así como lo van a encontrar en la ley, donde van a ver que algunas cuestiones están diseminadas, qué sé yo, el derecho a retención está dentro de los efectos generales. Sí, es general en todos los casos que haya derecho a retención, pero es algo muy específico. Y la regla general en materia de contrato, artículos 143 y 144, están en efecto sobre ciertas relaciones jurídicas en particular. También se puede decir, bueno, sí, los contratos son relaciones jurídicas en particular. Sí, bueno, pero da lugar a confusiones a la hora de estudiarlo. Entonces, estudienlo de acuerdo a cómo está previsto en el programa, por supuesto, analizando la normativa. Y el tema que, bueno, que estaba asignado para hoy, pero ya les digo, como seguramente el viernes no podamos tener la clase de consultas, me parece que fue más útil, o está siendo más útil esto que estamos haciendo, es la cuestión del desapoderamiento. A mí con el desapoderamiento, por cómo tomamos, y porque realmente es que lo que es más importante, me parece que lo que tenemos que tener en claro es qué implica y cuál es su alcance. ¿Bien? ¿Qué es en el concurso preventivo? ¿Qué es en la quiebra? ¿Y cuál es su alcance en cada caso? ¿Bien? Conocer cuáles son los bienes excluidos del desapoderamiento, tanto sea por el artículo 108 de la ley concursal, como cuando hace remisión a leyes especiales, no saberse de memoria las leyes especiales, pero bueno, por supuesto, manejar el 743 a 745, del Código Civil y Comercial. Acá lo tengo, a ver si estoy diciendo mal los artículos. 743, el 744 establece cuáles son los bienes excluidos de la garantía común, de ese prenda común de los acreedores, pero dentro de lo que es el Código Civil y Comercial. El 108 hace una aclaración más específica. Pero eso lo pueden ver. Lo que me interesa es que quede claro que el fallido desapoderado lo es desde el momento en que se dicta la sentencia de quiebra. Y esto es un efecto automático, no requiere notificación, no requiere ni siquiera conocimiento por ningún medio, es implícito. La sentencia de quiebra es eso, entre otras cosas, pero es eso. Bien, el fallido se encuentra desapoderado de pleno derecho desde el momento en el que la sentencia es dictada. Había una vez una pregunta en un examen que decía, desde el momento en que se firma la sentencia de quiebra. Y es correcto, muchos dicen, no, desde que queda firme, no. El fallido está desapoderado desde el momento en que la sentencia se firma. La trampa era se firma, queda firme, pero bueno, por eso dije que es dictada para no confundirlo. En ese momento pierde la legitimación procesal sobre los bienes desapoderados, artículo 109. En ese momento pierde si ya no los tenía limitados por un concurso, pero pongamos una quiebra dicta, pierde los derechos de administración y disposición sobre los bienes desapoderados por completo, y es reemplazado en el ejercicio de la administración por la sindicatura, quien también interviene de la forma pertinente, porque por supuesto hay otros funcionarios, en el caso de las liquidaciones, la sindicatura. ¿Tá? Si hay juicios pendientes en el que el fallido es acreedor, será la sindicatura quien tendrá
que seguirlos adelante. Si hay bienes que resguardar, que proteger, será la sindicatura quien se tendrá que hacer cargo. Al fallido lo sacamos del medio. Bien. ¿Y esto implica la pérdida de la propiedad de los bienes o no? No. Bien, rotundo, firme y seguro, no. No se pierde la propiedad de los bienes. ¿Está? El que diga que sí, no seguimos el examen. Lo aclaro, estamos grabando. Es así. No se pierde la propiedad de los bienes. En el concurso es mucho más claro porque hay un desapoderamiento que se llama atenuado, donde el concursado continúa administrando e incluso podría llegar hasta disponer en ciertas situaciones con autorización judicial. Nada de eso ocurre en la quiebra, pero eso no significa, primero, que tiene, por supuesto, un patrimonio, podríamos decir, esto lo dice Guille en la clase también, que hay un patrimonio de afectación. Cuando uno pensaría que el patrimonio de afectación es el más chico, no, el patrimonio de afectación es lo que va a la quiebra, y lo que queda, que serían los bienes excluidos del desapoderamiento, y los derechos excluidos también del desapoderamiento, sería el patrimonio general, o sea, como que le sacamos una gran parte, y sobre los bienes excluidos puede, por supuesto, administrar, disponer lo que fuere. Pero con respecto a los bienes incluidos en el desapoderamiento, no puede hacer nada de todo esto desde el momento mismo del dictado de la sentencia de quiebra. Reitero, no significa que pierda la propiedad. Hay muchas salidas no liquidatorias de las quiebras. Una de ellas la estamos hablando desde el principio de esta clase. ¿Qué sucede si procede un recurso contra la quiebra? Y volvemos a un estado concursal o a un estado in bonis. Si hubiera perdido la propiedad de los bienes, tendríamos que hacer un intríngulis para recuperar la propiedad de los bienes. En realidad esos bienes están en custodia a los efectos de ser liquidados o a ser devueltos al fallido cuando deje de serlo. Hay varias formas. Una es que esté concursado, otra que prospere el recurso, otra es que pueda lograr, qué sé yo, que aparezca un buen samaritano y pague sus deudas, o que consiga de alguna forma recursos para afrontar la quiebra. La liquidación no es la única salida. De hecho, muchísimas veces las litis concursales se solucionan con avenimientos o con soluciones mixtas dentro de escenarios de quiebra y no tanto de concurso preventivo. ¿Tá? Entonces, cualquiera de todas esas salidas implicaría que los bienes que todos o los que hayan quedado, supongamos que se liquidaron algunos sí y otros no, sean restituidos al ex fallido. Tendría que dejar de ser fallido, ¿bien? Pero puede ocurrir. Me acuerdo una vez que, cortita, que después terminó siendo cliente, me dice que lo habían asesorado mal porque le habían dicho que vendiera una propiedad que tenía y que con eso podía salir de la quiebra. Bueno, lo había hecho y después consultó por otro lado y dice, no, eso no se puede hacer, qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, lo primero que yo le pregunto es, ¿usted qué va a hacer con ese dinero que obtuvo? Con un boleto, por supuesto, porque está inhibido. No, yo quiero pagar, hacemos las cuentas, alcanza, bueno. Se pagó todo, se decretó el avenimiento y la propiedad quedó en cabeza de la persona a la que le había vendido. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso se podrían, y esto tómenlo con muchas pinzas, celebrar actos jurídicos sobre esos bienes, no con las formalidades específicas en este supuesto, pero la medida es el perjuicio de los acreedores. O sea, esto tiene que ver un poco con lo que van a ver en bolillas siguientes, la cuestión de la inoponibilidad, la ineficacia. Los actos no son nulos, los actos son inoponibles a los acreedores y en consecuencia pueden ser declarados ineficaces, en algunos casos presumiendo de un perjuicio y en otros invirtiendo la carga de la prueba para que el fallido demuestre que el acto no causó perjuicio. Pero los actos no son nulos. Y esto es otra demostración de esto que yo les digo, de que el fallido no pierde la propiedad de los bienes. ¿Está claro? Los actos no son nulos. Eso sería si fuera un incapaz, no vale para nadie. En cambio acá los actos son inoponibles a los acreedores, los actos que pudiera realizar el fallido en infracción al desapoderamiento. Ahora, si con esa suma pudo arreglar a todos los acreedores, están todos contentos, ¿por qué vamos a continuar con una liquidación? O
sea, la liquidación en todos los escenarios, incluso en la quiebra, es la última ratio, la última solución. Porque incluso es engorrosa, económicamente frustrante y demora mucho. Entonces, cualquier otra alternativa siempre es preferida por el legislador y en la práctica por los acreedores a la liquidación. No sé por qué porque estábamos hablando del tema del desaforamiento. Eso es una presentación general un poco de lo que también, o sea, más allá de las consultas que tuve, y seguramente van a tener alguna más, no hay problema, de los temas que están ahí para que ustedes vayan leyéndolos. Gente, ¿alguna pregunta más? ¿Algo que pueda ayudarlos? Un gusto. Por ahí, yo de nuevo, repesada, pero no me por quiero favor. quedar sobre la embargabilidad del sueldo. Sí. Porque la persona, el fallido puede continuar arte o profesión, Sí. no así ejercer actos de comercio, no así, por ejemplo, si él fuera comerciante, Bien. no podría La porción continuar. La porción embargable del sueldo es el 20% de lo que excede 20%. el salario mínimo vital y móvil, que ahora hace poquito cambió, no sé si no son 23, porque iba cambiando todos los meses, creo que 23.000 pesos. 29 o sea, me parece que está ahora. No, sí, pero va subiendo cada 2 meses. Me parece que el final era 29. Viste que siempre te dicen un aumento del 40% y el 40% es a fin de año. Tengo Es menos que la entendido. inflación. Claro, por eso, me parece que ahora este mes es 23, en junio es 25 y así sucesivamente. Pero bueno, el salario mínimo vital y móvil. Son esas cosas que uno cuando necesita va y se fija cuánto es. Para eso existe Internet y Google. Pero bueno, el 20% de lo que exceda el salario mínimo vital y móvil. ¿Qué sucede? Esto que vos preguntás, Lorena, no sé si tiene que ver con eso, pero se utilizó mucho para una cosa que no les dije y ahora les voy a comentar, por ahí ya lo leyeron, que es ¿cuánto dura el desapoderamiento? Y eso tiene íntima relación con la duración de la inhabilitación. El fallido queda desapoderado del pleno derecho de los bienes existentes a la fecha de la declaración de quiebra y los que adquiere hasta su rehabilitación, dice el artículo 107. Normalmente, el plazo general puede extenderse, puede reducirse, pero el plazo general de la inhabilitación de personas humanas es de 1 año. ¿Qué sucedía? Digo sucedía porque un poco ya se desdibujó este tema. Se había generado como una especie de run de que si uno pedía su propia quiebra, bueno, durante 1 año le iban a retener el 20 de lo que exceda el salario mínimo. Por supuesto que no tenías que tener ningún otro bien, porque si no era matar un mosquito con un cañón, pero mucha gente, porque estaba endeudada o se endeudaba a propósito, solicitaba su propia quiebra, durante 1 año le embargaban una parte del sueldo, terminaba y listo, no había más nada, porque uno de los efectos de la quiebra, como seguramente habrán visto, es la liberación del deudor. Liberación una vez que está concluida, una vez que concluye el desapoderamiento, una vez que termina el desapoderamiento, bueno, ahí sí, los bienes que adquiera ya estarían fuera de ese. Por eso hablamos de patrimonio general, todo lo que está fuera del desapoderamiento, y patrimonio de afectación, el de desapoderamiento. ¿Está claro? Entonces, esto se usó muchísimo. En su momento se le llamó la quiebra de los maestros, la quiebra de los policías, seguramente algún colega de esos que cuando uno dice que es abogado lo miran con cara rara, bueno, porque hay gente que nos hace mala fama, con ganas de ganarse unos pesos habrá hecho correr la bola dentro de algún círculo de estos. Acá no sucedió tanto, pero en Rosario, en Buenos Aires también, pero en Rosario sobre todo, había sido algo muy, muy en boga hace unos años. Pero la trampa jurídica es esa, la extensión del desapoderamiento, y tenía que ver un poco con lo que preguntaba también Lorena de la porción embargable del sueldo. O sea, si no tenés otros bienes, y funciona. Pero también hay otra cosa, como decíamos hace un rato, esto es un pedacito de la ley. ¿Qué sucede? También puedo plantear la cuestión del abuso del derecho. O sea, si vemos que hay un deudor que sacó todos créditos 1 mes antes de pedir su propia quiebra, evidentemente ahí hay una figura fraudulenta y ya nos iríamos
a derecho penal y otras cosas. Entonces, como decíamos, es matar un mosquito con un cañón, ¿no? Preferible tratar de no endeudarse, si uno se endeudó, tratar de pagar. Por supuesto, no intereses abusivos, no cosas raras, pero que tratar de... La quiebra no es, ni el concurso ni la quiebra es un procedimiento mágico para sanar patrimonios. Es un procedimiento que es complejo, estresante para el deudor y para nosotros los abogados también. Aunque lo crean, yo tengo 24 años. No, realmente es algo que hay que ser muy consciente de cómo llevarlo adelante y que no es fácil y que muchas veces no termina como uno desea, porque bueno, o sea, depende de muchísimos factores ajenos, externos, la voluntad de los acreedores, quiénes se presenten, quiénes no se presenten, entonces tomarlo como un remedio mágico para solucionar problemas que no se pudieron solucionar por otras vías no es la solución. Yo lo pongo como un ejemplo como si fuera algo médico, como una cirugía mayor de la que podés salir o no. ¿No? Que es algo que, bueno, una decisión que uno toma en una situación extrema, no es algo que va a decir, bueno, tengo ganas de operarme del cerebro. No, obviamente uno lo va a hacer si no le queda otra. Y esto es lo mismo. Bien. Tomás, Micaela, Emilio, estuvieron callados. ¿Se aburrieron? No, yo desconecté la cámara porque está medio mal el internet. Estoy en Balcarce, anda medio mal. Y más preguntas no tengo. No te da problema, lo digo para. No, pero prestando atención, entendimos. Sí, vi que escribiste ahí algo. Sí. Bueno, si no hay nada más, o sea, los dejo con el material ahí que tienen. Voy a comentarle a Guille lo que me dijeron de la clase del doctor Nichelman. Si no llegara a estar ese material, vamos a tratar, no vamos a subir alguna otra cosa. Igual ahí tenían unos PowerPoint. Pero bueno, si no, la semana que viene o en la clase de consultas, vamos a tratar de darla a la clase de consulta, pero yo les diría que si se conectan y no nos ven a los 10 minutos, porque son bastantes los de recuperatorio. No, ya nos había dicho Valeria que lo más probable era que no iban a darla porque después del examen, por más que no se presenten, no sé si son 50, que no se presenten los 50, igual quedan medio quedan uno un poquito quemados. El otro día estuvimos, no fue tanto la otra vez, empezamos a las 9 fue, ¿no? Y estuvimos hasta a las 10 arrancamos. A las 10. Estuvimos hasta las 2:30, 3 más o menos. Pero lo que pasa igual es que ahora, 4 o 5 horas escuchar una y otra vez lo mismo debe ser agotador. aparte ahora arrancan a las 2 de la tarde. Sí, viernes, hermoso. Pero aparte, bueno, uno tiene que estar concentrado y darle tanto valor a lo que dice el primero de la primera como el último, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, ahí estamos, ya estamos acostumbrados. Y la espera de ustedes del otro lado también. Justamente en el cronograma. Sí, que no estaba previsto. Le decía aquí. Sí, exactamente. Bueno, entonces si tienen alguna pregunta más, aprovechen ahora y si no, nos preguntan por el foro. No hay ningún problema. Bueno, doctor, muchas gracias. ¿Vamos? Bueno, gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Sigan estudiando. Hasta la próxima. Chau. Nos vemos. Gracias. Buenas tardes. Chao. Buenas tardes.